tardes. Vamos con la sesión número 5 del Seminario de Economía Marxista, Post-Keynesiana y Cuántica. En el día de hoy vamos a tratar el tema 3 del libro de Álvaro Senzini, que sabéis que es el manual que tenemos de texto base, es en el que yo me apoyo para hacer las explicaciones. Y el tema 3 va sobre, o trata el tema de moneda y valor, dos conceptos fundamentales para la teoría cuántica y la macroeconomía cuántica de Smith. Bien, antes de empezar con el desarrollo del tema 3, recordemos que ya hemos visto algunas de las conclusiones o resultados importantes de esta teoría, principalmente digamos que dos. Recordar que según esta teoría la producción nacional viene medida por los salarios, algo que siempre sorprende. ¿Cómo puede ser que los salarios midan la producción nacional? ¿Dónde están los beneficios? Bueno, pues ahí está, digamos, una de las cuestiones que yo creo que en el tema de hoy vamos a aclarar. Y después recordar que otro punto muy importante de la teoría es su concepto de moneda. Es decir, ¿qué es la moneda? ¿La moneda tiene un valor o la moneda es pura forma? En este sentido, hemos estudiado que la moneda, la naturaleza de la moneda, es bancaria. Y hemos dicho que la moneda es nominal, es una creación bancaria y es una pura forma numérica. Yo creo que esos resultados los conocemos. Bueno, pues con esos antecedentes vamos a abordar este tema. Este tema es un tema sobre todo de historia del pensamiento económico. Y yo creo que nos hace pensar en la profundidad, en las raíces, en la historia, donde hunde, digamos, su origen, o tiene su origen esta teoría, o muchos resultados de esta teoría. Bueno, pues recordemos, como dice muy bien Senzini al comienzo del capítulo, que el punto de partida de cualquier investigación económica debe ser el del estudio del valor, el del valor económico de las mercancías. Es decir, es fundamental para una teoría económica, para un análisis económico, investigar, conocer la naturaleza y el sentido del valor. Recordemos que las mercancías son producciones, son productos físicos, heterogéneos. Cada uno es diferente. Hay una heterogeneidad, una variedad. Claro, todos los productos podemos verlos también como magnitudes, como tamaños, que dice Marx. Pero si esos productos diferentes, varios, no somos capaces de introducirlos en un espacio de medida común, no son comparables. Y en este sentido, si la economía, la ciencia económica carece de una medida del valor, no puede constituirse como ciencia. Es decir, no puede construirse como una teoría económica. De ahí la importancia del estudio del valor. Bien, los primeros autores que, digamos de alguna manera, ofrecen una teoría coherente, completa, del valor, son los clásicos. Me refiero a Adam Smith, a Ricardo, a Marx. Ellos, como sabemos, ofrecen la teoría del valor-trabajo, es decir, dicen que el trabajo está en el origen del valor de las mercancías. Ahora bien, esto es lo que respecta al valor, el valor de la mercancía. Pero podemos hacernos otra pregunta, como por ejemplo, ¿esa teoría valor-trabajo, ese valor-trabajo es dimensional? Es decir, es una dimensión. Una dimensión me refiero a algo similar a lo que sucede en la física, con el metro, que tiene su dimensión, con el kilo, que tiene su dimensión física. ¿Tiene una dimensión o no? Y después tenemos otra cuestión, que es el asunto de la moneda, del dinero. Es decir, todos los valores se expresan en dinero. ¿Es importante que la moneda también, por ejemplo, sea una mercancía? ¿Es importante también que la moneda tenga un valor? ¿O la moneda es una forma puramente numérica? Son cuestiones importantes. Bueno, como sabemos, la teoría del valor-trabajo tiene algunas contradicciones que vamos a estudiar en el tema de hoy, y la teoría clásica fue superada por la teoría neoclásica de León Walras y el equilibrio general, que es una teoría que tiene el mérito de haber introducido el concepto de numerario. Es decir, que el valor de la mercancía no tiene ninguna dimensión. Pero vamos a ver que también la teoría del equilibrio general tiene algunos, digamos, errores, algunas contradicciones a este respecto,
porque a veces habla de numerario, a veces habla también de una mercancía que representa ese numerario, con lo cual puede haber una confusión entre numerario y mercancía. Y sobre todo, porque como sabemos, la escuela neoclásica sobre todo tiene un fallo, que es el pensar que el valor de las mercancías puede definirse a través del precio relativo, es decir, de la comparación directa de mercancías, y esto es un grave error. Bueno, hay que esperar a Keynes y a la propuesta de Keynes en la teoría general de la unidad de salario como medida económica del valor, para, digamos, encontrar una salida. Y esta salida, esta solución, es finalmente la que recoge la macroeconomía cuántica de Henry Bernard Smith y sus seguidores, como Lauro Sensini, Sergio Rossi, etc. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la escuela clásica. Y empezamos, digamos, por el fundador de la escuela, que como todos sabemos es Adam Smith. Adam Smith nos enseñó que el valor de una mercancía tiene, por decirlo de alguna manera, un doble origen o una doble fuente. Él hablaba del valor de uso y el valor de cambio. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de valor de la mercancía, ese número que asociamos a una mercancía, ese número que permite situar mercancías heterogéneas diferentes en un espacio de medida común, pues él decía, esa palabra valor debe estar hablando o bien de valor de uso o bien de valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso? La utilidad. Es decir, toda mercancía, todo producto tiene una función, tiene un fin, satisfacer una necesidad humana. Ustedes pensar, por ejemplo, en la agricultura, toda la producción agrícola. Está claro que tiene una utilidad, cumple una función. ¿Cuál? La de ayudar a reproducir la vida, la de mantener los cuerpos vivos. Es decir, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Pensar, por ejemplo, en la producción de las manufacturas, de la industria, también tiene una función. ¿Cuál? Pues permite construir el mundo humano. Tenemos bibliotecas, tenemos edificios, tenemos transporte público. Ese es nuestro hábitat natural, donde estamos los seres humanos. Construimos el mundo donde habitamos y vivimos. Para eso están las manufacturas, ¿verdad? Bueno, pues todo eso habla de utilidad. ¿Y qué es el valor de cambio? El valor de cambio no es otra cosa que el poder adquisitivo que da al propietario la posesión de una determinada mercancía. Es decir, yo tengo una mercancía, tiene un valor de cambio, y si la vendo, pues obtengo una suma de dinero que me permite comprar otras mercancías. De tal manera que ese poder adquisitivo de la mercancía dado por el valor de cambio, es decir, cómo me permite el mercado intercambiar unas mercancías por otras, cómo a partir de una mercancía yo puedo conseguir otras, eso es el valor de cambio. Bueno, si habéis ojeado el Capital, recordad la ecuación sencilla que ponía Marx en el volumen 1. Recordarlo, ¿no? En alemán, mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Ware, Geld, Ware. Tengo una mercancía, tiene un valor de cambio que me lo transforma en dinero y después lo transforma en mercancía. Bueno, ¿qué relación existe entre valor de uso y valor de cambio? ¿Qué relación existe? El valor de uso es, digamos, una necesidad, una condición para que pueda existir valor de cambio. Como decía Marx, una mercancía, por mucho trabajo que lleve dentro de sí, por mucho que haya alguien trabajado por producirla, si no satisface una necesidad, si no tiene un valor de uso, no tiene valor de cambio. Ahora bien, los clásicos se encontraron con una verdad, una realidad. ¿Cuál? Que los valores de uso no son medibles. El valor de uso no admite una medida. La utilidad no tiene medida. No tiene ni una medida cardinal ni una medida ordinal. Es decir, puede ser expresado en términos de primero, segundo, tercero, ¿verdad? Esto lo prefiero a lo otro, simplemente como un orden, ni tampoco, mucho menos, admite una unidad de medida cardinal en el sentido, esto tiene 15 útiles, o 10 útiles, o 20 útiles. Por lo tanto, el valor de uso no se puede usar, aunque es condición necesaria, no se puede usar para expresar valores. Es decir, no puede ser que la dimensión valor de la mercancía esté reflejando el valor de uso o la utilidad. Esto es los clásicos. Me imagino que los que ya
habéis estudiado algo de microeconomía o teoría económica, os daréis cuenta hasta qué punto la microeconomía ha invertido, ¿no?, este punto de vista clásico. Bien. Bueno, pues entonces, hay que ir al valor de cambio. Los clásicos, evidentemente, están remitidos a buscar la dimensión económica del producto en el valor de cambio. Ahora bien, hay una cosa muy importante que quiero señalar y que todos debemos de tener muy presente, siempre. Sobre todo para los que nos interesamos y nos gustan las economías heterodoxas. ¿De acuerdo? Es decir, aquellas que no están dentro del marco dominante de la economía convencional neoclásica. Porque lo vais a ver muy rápido, ni tampoco el monetarismo. Y es lo siguiente. El valor de cambio es muy importante. El valor de cambio es allí donde hay que buscar la expresión numérica de la mercancía. Pero la cuestión es, el valor de cambio te refiere al mercado de productos donde los productos y las mercancías se intercambian. Ahora bien, ¿es ahí en ese lugar donde se genera el valor de cambio? No. Aunque se llame valor de cambio, el valor de cambio no se genera en el mercado donde se intercambian las mercancías. ¿Por qué? Porque según los clásicos, según Keynes, según Marx y según la macroeconomía cuántica, es decir, toda la heterodoxia, las mercancías ya van medidas al mercado. Si las mercancías no van medidas al mercado, si las mercancías no llevan ya su valor puesto, en el mercado no se puede intercambiar nada. Esa idea es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aclarado lo cual, ¿qué es lo que piensan los clásicos respecto al valor de cambio? Pues lo que están todos de acuerdo es en la causa prima, en la causa primera, en el origen. Todos están de acuerdo. ¿De dónde procede el valor de cambio? Pues procede de la producción y del trabajo. El valor de cambio tiene su origen en la producción y en el trabajo, no en el intercambio de mercancías, no en la oferta y la demanda, no en el supuesto microeconómico, no, en el trabajo. Bien, este es el origen, por ahí hay que investigar, pero no todos en el detalle, en lo concreto, llegan a las mismas conclusiones. Por ejemplo, empecemos con Ricardo. Ricardo está de acuerdo que es en el trabajo donde está el origen del valor de la mercancía. Sin embargo, para él encontrar la medida del valor, la unidad de medida, para él es encontrar una mercancía, que la estuvo buscando, que tuviese un valor, evidentemente, en términos de trabajo, sea lo que sea que podemos investigar, a qué llamamos trabajo. Pero fíjense, como él estaba muy interesado en la distribución de la renta y del producto entre salarios y rentas no salariales, es decir, beneficios, pues él quería una mercancía cuyo valor, trabajo, fuese constante, es decir, invariable a la distribución de la renta. No encontró esa mercancía. Vamos a Marx. Para Marx, ¿qué es el valor de cambio? Pues Marx piensa que las mercancías deben medirse económicamente, tiene una medida económica que procede del trabajo, pero que ésta se puede encontrar independientemente de la distribución de la renta. Es decir, la mercancía ya genera su valor antes de que se distribuya la renta entre beneficios y salarios. Ahora bien, a este respecto Marx empieza siguiendo a Ricardo. Es decir, Marx en el Capital, en el volumen 1, presenta una medida dimensional del valor trabajo. Esto es muy importante. ¿Dimensional qué significa? Se llega a la conclusión de que el trabajo es como una sustancia que en sí puede ser medida y que se le puede pegar la mercancía. ¿De acuerdo? Es verdad que este es el comienzo de Marx, pero después Marx lo supera. Es decir, pasa a una nueva fase que ya la había presentado en algunos escritos, como Miseria de la filosofía, Crítica de la economía política, después de von Thyssen, etc. Bueno, pero él arranca o en algún momento defiende una teoría de valor-trabajo dimensional. Vamos a ver qué decía Ricardo al respecto. Pues Ricardo decía que las mercancías cambiaban del valor cuando la cantidad de trabajo que estaba, digamos, subyacente a la producción de esa mercancía se modificaba. Es decir, que tenía una idea de que el valor venía asociado a la cantidad de trabajo implícita en ese producto.
Marx también admite o toma esa teoría del valor trabajo dimensional, pero él no la considera en principio simplemente como tiempo de trabajo, sino él habla de tiempo abstracto, un tiempo abstracto de trabajo o un tiempo socialmente necesario, con lo cual no está remitiendo tanto a las horas de trabajo o a la cantidad de trabajo en concreto o a un trabajo en concreto, sino a algo, digamos, abstracto, que viene dado por una realidad social o un modo de producción. Bueno, pronto Marx, en algunos escritos como he indicado, supera esta teoría del valor-trabajo dimensional. Y por decirlo de alguna manera, empieza a abrir grietas en la teoría del valor-trabajo clásico y empieza a abrir nuevas vías que abren la posibilidad de que el trabajo sea algo mucho más complicado. Es decir, que el concepto de trabajo no sea algo muy sencillo, que no se pueda hablar sin más de una dimensión trabajo, que no se pueda hablar sin más de una cantidad de horas de trabajo, etc. Bueno, entonces, cuando él va a pasar de una, digamos, definición del trabajo dimensional a una concepción del trabajo como relación social, como una relación, es decir, relativo a la sociedad, relativo al modo de producción, él también empieza a darse cuenta de algunas cosas muy importantes. Una cosa muy importante es la siguiente: el trabajo está en el origen del valor. ¿De acuerdo? El trabajo mide el producto y la mercancía, pero el trabajo no tiene unidad de medida. Dicho de otra manera, la mercancía y el trabajo son dos realidades que pertenecen a ámbitos completamente diferentes. El trabajo crea el valor, como lo crea, nadie puede medirle a él un valor, luego el trabajo no tiene ningún valor. Es un creador de valor. Por lo tanto, según este punto de vista de Marx, lo que nos encontramos es lo siguiente: si consideramos que el trabajo es un valor, o tiene valor, entonces habría que encontrar la unidad de medida de la unidad de medida. O sea, que empezamos como a un razonamiento, digamos, hacia atrás, recurrente. Además, si el trabajo fuera una mercancía, deberíamos de preguntarnos cuál es la unidad de medida de esa mercancía, lo cual nos remitiría a una nueva unidad de medida. ¿De acuerdo? Entonces él se da cuenta que hay que cortar. Es decir, el valor es creador, es lo que crea el valor, es lo que da la unidad de medida, y asimismo él no se puede medir ni a sí mismo, ni tiene una unidad de medida para sí. Ese es un camino que él lleva en Miseria de la filosofía o en Crítica de la economía política, pero no es un camino que él haya, digamos, rematado. En este sentido, habrá que esperar a Keynes, habrá que esperar a Smith, a la macroeconomía cuántica, para, digamos, seguir ese camino abierto por Marx, pero que él no concluyó. Marx, por ejemplo, esta idea de que el trabajo es creador, de que el trabajo no es mercancía, esta idea tan importante, le lleva a él también a formular, digamos, nuevas concepciones, nuevas ideas sobre el trabajo. Hay una muy importante que es la distinción que él hace entre trabajo concreto y trabajo abstracto, que de hecho Varoufakis, en una entrevista que le hicieron hace poco en un diario inglés, pues hablaba de esa doble naturaleza del trabajo de Marx como algo que a él le sorprendía mucho y le admiraba de Marx. Bueno, ¿el trabajo concreto qué es? Bueno, pues el trabajo concreto es el trabajo heterogéneo, el trabajo personificado, el trabajador que está trabajando, que tiene una productividad. Y en este sentido, el trabajo concreto está en un mundo, en una realidad, donde la tierra y el capital son también, digamos, conceptos o realidades que están en el mismo nivel. Es decir, que cuando estamos hablando del trabajo concreto, pues estamos hablando de una productividad, estamos hablando de unos instrumentos que aumentan la productividad del trabajo, de una tierra donde hay que estar, que hay que plantarla, que es fructífera, etc. Y aparece un mundo. Pero el trabajo abstracto es otra cosa, muy importante, no es ese trabajo concreto. El trabajo abstracto, como el nombre dice, no tiene nada que ver con el trabajo real, concreto. De hecho, debe ser una creación social. Es la sociedad quien ha creado eso. Pero es el trabajo abstracto, ese ente social, el que da el número, es decir, el que da el valor de cambio, no el otro. El otro no puede afectar al valor de cambio. Y ese trabajo abstracto, como Marx señaló, es un trabajo personificado, es homogéneo. ¿De acuerdo?
decir, es el trabajo de un médico, se hace abstracto, de tal manera que se podría expresar numéricamente. Además, los trabajos de cada médico son distintos, sin embargo, se les da una expresión abstracta y social idéntica. Y cuando hablamos o estamos hablando de trabajo abstracto, no estamos hablando de las personas en concreto, ¿de acuerdo? Esa idea es importante. Bueno, entonces evidentemente, si desarrollamos todas estas ideas de Marx y las llevamos a sus últimas consecuencias, lo que tenemos que concluir es que el trabajo es creador de valor, pero no ninguna dimensión, no tiene ninguna dimensión. Y Marx tenía que haber concluido que el trabajo es el que le da una expresión numérica a la mercancía, pero es el trabajo abstracto. Y en conclusión, debe ser un mero número. Y de la misma manera, cuando Marx aborda la mercancía, tenía que haber concluido lo mismo. Es decir, el dinero debe ser un dinero bancario y por lo tanto es una forma numérica pura. De tal manera que llegamos a la idea de que tanto la forma numérica dada por el dinero como el valor que da el trabajo, al final es un puro número, una pura aritmética, pero que no tiene dimensión ninguna y que además no puede ser medido. Es una creación, digamos, social. Esa sería la idea. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que finalmente Marx no concluye, no lleva estas ideas, estas discusiones a sus últimas consecuencias y sigue trabajando con una, digamos, teoría valor-trabajo. Una teoría valor-trabajo dimensional e incluso admite las tesis de Ricardo y habla incluso de cantidad de trabajo. Eso sí, cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir. Entonces está claro que no puede tampoco medirse el trabajo por una dimensión, digamos, física asociada al trabajo como es el tiempo de trabajo. Es decir, no tiene sentido estar hablando del trabajo como unidad de medida en base a una característica del trabajo que es el tiempo de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues esa idea es la idea radical. La tiene Marx, pero no la desarrolla. Bueno, como lo que estamos hablando, pues esta teoría del valor-trabajo, precisamente al admitir una dimensionalidad, al no, digamos, llegar a unas conclusiones coherentes y rematar las ideas de Marx hasta el final, pues es superada por sus incoherencias, por su crisis interna, conceptual, digamos, viene superada por la teoría walrasiana, que es la teoría neoclásica, que es la que hoy pues, domina todas las universidades y es la que hoy tenemos como la ortodoxia, es decir, el neoclasicismo. Y es, digamos, lo que los heterodoxos, pues digamos, criticamos, aunque Henry Bernard Smith, la macroeconomía cuántica, le reconoce un valor en la historia del pensamiento, y es como esa fase en la cual se intentó buscar una expresión numérica económica de la mercancía no dimensional, y eso es un mérito que se le puede atribuir a Walras. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la teoría walrasiana, porque como la teoría walrasiana, la teoría microeconómica hoy es dominante, está claro que la macroeconomía cuántica tiene un interés muy especial en su crítica, y de hecho Smith le dedica uno de los capítulos del programa de investigación de la macroeconomía cuántica es demostrar que la teoría neoclásica está errada, es un error, es un fallo. Pero demostrarlo en la raíz, en el fundamento. ¿Por qué? Porque ustedes pueden criticar mucho los modelos neoclásicos, es decir, las ramitas que salen del árbol, pero eso no tiene ningún efecto. Es decir, vuelven a salir nuevas ramitas. Hay que cortar el árbol en raíz. ¿De acuerdo? Es decir, hay que superar el neoclasicismo. Entonces, ¿cuál es la crítica fundamental en el neoclasicismo, a Walras? Bueno, pues recordar lo que dijimos de los clásicos. Recordad que dijimos que la teoría clásica, aunque dice que la expresión numérica del valor viene dada por el valor de cambio, no por el valor de uso, recordar que la teoría clásica presupone que las mercancías ya van con valor al mercado, gracias a que van con valor, y todas las mercancías que están en un espacio de medida común pueden ser intercambiadas. Bueno, pues Walras, curiosamente, invierte estas ideas clásicas. Por un lado, ¿dónde se va a generar el valor? Pues cuando se cambian las mercancías, es decir, en los mercados. En el momento en que las mercancías llegan al mercado y se intercambian, la teoría neoclásica presupone que ahí se forma el valor. Claro, es evidente que cuando las mercancías, eso los clásicos, pero no solo los clásicos, hasta Aristóteles lo sabía, es evidente que si en un mercado de artesanos llegan unas mercancías, ¿de acuerdo? Pues podemos pensar sillas y otro artesano
viene con mesas. En el momento que las mesas y las sillas se cambian en el mercado, evidentemente ahí se manifiesta y se expresa el valor de cambio y las mercancías se intercambian a un valor idéntico. Es decir, que en el momento en que se cambian se manifiesta rápidamente el valor de las mercancías. ¿Vale? Eso lo sabía hasta Aristóteles. El problema de Butler no es describir lo que sucede en el mercado en el momento que las mercancías se intercambian, ni tampoco es afirmar que las mercancías cuando se intercambian muestran su valor de cambio. Es lo que se cree es capaz de construir una teoría que explique esa determinación del precio. Es decir, no de describirlo, sino de determinarlo. ¿Y cómo piensa Butler que lo puede determinar? Bueno, pues lo puede determinar si determina o conoce los precios relativos, es decir, las tasas de intercambio directas entre mercancías. Es decir, que puede conocer cuál es la tasa de intercambio de las mesas por las sillas, del hierro por el grano, ¿de acuerdo? Y para determinar los precios relativos, él presupone que eso se consigue gracias a un equilibrio general de mercado, es decir, por ajuste de oferta y demanda. Presupone que hay oferta, que hay demanda, y en el proceso de ajuste se determina. Bueno, pues esto será el objeto, para no extenderme aquí mucho, del capítulo 4, la crítica a esta posibilidad. De hecho, la macroeconomía cuántica, ya lo adelanto, piensa que es imposible. Los precios relativos es imposible que puedan determinarse por un ajuste de oferta y demanda. La oferta y la demanda es un artificio matemático, es simplemente un juego matemático y no se puede, digamos, presuponer que una resolución de un problema matemático se pueda trasladar automáticamente a la resolución de un problema real como es el del valor monetario de las mercancías. Bueno, pues pasamos entonces a la parte última del capítulo, donde ya se adentra en el problema del dinero, de la moneda. Bueno, los clásicos, recordamos, dicen que el trabajo está en el origen del valor, pero finalmente el valor tiene que expresarse a través de la moneda del dinero, una unidad de cuentas. Claro, la pregunta aquí que la formulé al principio de la sesión es, pero tiene que ser el dinero tiene que ser una mercancía. Claro, el valor de cambio se expresa en el intercambio de las mercancías, porque es la razón, es el poder de compra que tiene una mercancía en un mercado cuando se intercambia por otro. Entonces, claro, para los clásicos es lógico pensar que el dinero también sea una mercancía. Es decir, una mercancía que se entiende como lo que ellos llamaban, un concepto que ellos usaban que se llama el equivalente general. Decía Marx, bueno, todas las mercancías tienen un valor, van al mercado ya con un valor, pero después se intercambian unas por otras, todas ellas por igual valor. Es decir, tú intercambias una mercancía por otra que tiene exactamente el mismo valor de la que tú dejas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si todas las mercancías, digamos, al intercambiarse, eligen como referencia una, que sería el equivalente general, esa mercancía, por decirlo de alguna manera, tomaría la función de expresar de manera automática el valor de todas las demás. Bueno, pues esa mercancía sería el dinero, mercancía equivalente general. Bueno, pues el problema es, ¿realmente una mercancía puede ser dinero? Es decir, una cosa es la mercancía que tiene un valor trabajo. En la teoría clásica, todas las mercancías, para tener un valor de cambio, todas tienen que tener un valor trabajo. Si aceptamos que el valor trabajo, la cantidad de trabajo, vamos incluso a darle un aspecto dimensional, la cantidad de trabajo de todas las mercancías es lo que indica su valor, eso también sería cierto para la mercancía equivalente general o dinero. Es decir, el dinero, esa mercancía equivalente general, donde se está expresando el valor del resto de mercancías, también tendría que tener un valor trabajo. Pero sabemos que esto es, en fin, ya lo hemos dicho, incluso que la mercancía dinero tenga un valor trabajo es complicado, porque hemos incluso dicho que el trabajo, ya en la primera parte de la sesión hemos dicho el trabajo
que es un trabajo abstracto, que no puede ser medido en sí mismo, difícilmente la mercancía dinero puede a su vez ser medida en valor trabajo. Pero la crítica que podemos hacer a esta idea de una mercancía equivalente general, dinero, en el planteamiento clásico, no es ya esta crítica general de que no se puede medir la mercancía con un trabajo dimensional, sino otra más grave aún. Y es que como los clásicos presuponen que las mercancías se intercambian entre ellas a igual valor, es decir, que si 5 mesas se intercambian por 2 sillas, tienen que llevar la misma cantidad de trabajo, hay un problema para explicar el origen de los beneficios, es decir, de las rentas no salariales. Y esta es una contradicción de la teoría clásica muy difícil de superar. Y claro, en el clasicismo, por ejemplo, Ricardo, pues de dónde proceden los beneficios es muy importante. Es decir, la idea de que las mercancías tienen un valor en el momento que van a ser vendidas en el mercado, que es lo que llamamos el precio, si admitimos que la mercancía equivalente general o mercancía de dinero sea, como hemos dicho, una mercancía y no algo diferente, pues resulta que no hay ningún margen para la diferencia entre valor y precio. Y entonces es imposible explicar de dónde proceden los beneficios empresariales. Por lo tanto, eso es importante. Bueno, de hecho Marx, en los Grundrisse, empieza ya a cuestionar esta idea de dinero-mercancía. Y empieza a adelantar la idea de que el dinero debe ser un simple signo. ¿De acuerdo? Un simple signo. Que no es ninguna mercancía y debe ser de alguna forma numérica. Pero volvemos a la misma idea, no termina de rematar esta intuición. Bueno, vamos a ver qué tenían los neoclásicos, lo contamos muy brevemente y acabamos con Keynes y la unidad de salarios. Bueno, los neoclásicos, como decimos, no tienen ningún problema dimensional. Hemos dicho que van a determinar el valor directamente en los mercados. Piensan que los precios relativos se pueden determinar por un mecanismo de ajuste de oferta y demanda. Y entonces Walras lo que dice es que, bueno, que existe para expresar los precios monetarios, él habla de un numerario, es decir, de una unidad de cuenta, que en principio debería ser una forma numérica, no asociada a una mercancía. Pero después, en el modelo de equilibrio general, él dice que hay una mercancía en concreto que funciona como numerario. Lo cierto es que no afecta, la cantidad de numerario no viene tampoco afectada por esa mercancía, puesto que es una mercancía ya dada, ¿de acuerdo? Entonces ahí, bueno, hay una contradicción. Y por lo tanto, Walras tampoco resuelve de una manera muy clara la diferencia que hay entre dinero como forma numérica y dinero como forma mercancía. Bueno, pues entonces, para, digamos, rematar ya y concluir, vamos a introducir la intuición de Keynes, que en la teoría general habla de la unidad de medida del producto mediante la unidad de salario, es decir, por los salarios. Bueno, aquí Sensini nos hace una referencia a Adam Smith y a Marx. Nos dice, bueno, hay dos autores clásicos como Adam Smith y Marx que pueden ser un referente a esta idea de Keynes de los salarios, de la unidad de salario. En concreto habla de que Adam Smith cuenta de que en las sociedades avanzadas, en las sociedades más industriales, modernas, la manera de distinguir un trabajo simple de un trabajo más difícil o un trabajo complicado es mediante el salario. O sea que los salarios son los que expresan al fin y al cabo las diferencias de trabajo. Y hay otro momento en que Marx dice que el trabajo debe crear el valor inmediatamente y que esa inmediatez de la creación del valor por el trabajo tiene que ser mediante el pago de salarios. Bueno, la conclusión es que estos dos autores clásicos están señalando a que el origen del valor tiene que estar en los salarios. Son los salarios finalmente los que van a generar el valor del producto. Bueno, entonces, esta es la idea también que al final va a adoptar la macroeconomía cuántica, ¿verdad? Que el Producto Nacional viene medido en unidades de salarios y que son los salarios quienes lo miden. Aquí hay que resolver simplemente un problema, y es si los salarios son la medición del producto, si podemos pensar que el salario en qué manera o de qué manera se relaciona con el trabajo. Es decir, ¿es el salario el precio del trabajo? ¿O el salario es una realidad, es decir, es un ingreso que pertenece a una categoría completamente distinta y diferente que las mercancías? Bueno, está claro que
Keynes tampoco resuelve de una manera definitiva esta disyuntiva, esta bifurcación del camino, una vez que él dice y tiene la ilusión de decir el producto está medido por los salarios. No lo resuelve, pero está claro que hay que abandonar el camino de el salario es el precio del trabajo. ¿Por qué? Porque caes en una contradicción lógica. Y aparte, a la contradicción lógica en el sentido, el salario es la unidad de medida o el precio del trabajo, y entonces aparece una contradicción como que es la unidad de medida de la unidad de medida. Y no acaba nunca de aclararse cuál es la unidad de medida finalmente. Bueno, pues, concluyendo, entonces, pensamos que de esta idea de Keynes se llega a la idea cuántica de que son los salarios los que miden el producto. Y también a la idea de que el dinero, la forma monetaria, es una forma puramente numérica. Recordémoslo, es decir, recordemos, en el momento en que se pagan los salarios, se realiza un pago bancario, la banca realiza un pago en una forma monetaria, que es la moneda nominal o moneda flujo. Es una forma puramente numérica. ¿En qué sentido? Es una forma puramente numérica porque sabemos que se crea y se destruye en un instante y se realiza el pago. Bien, ¿y el salario qué sería? Bueno, el salario es la consecuencia de ese pago que se ha hecho con dinero, y el salario tiene que ser algo distinto del producto y tiene que ser algo distinto de la moneda. ¿De acuerdo? Es decir, el salario es algo diferente. ¿Por qué? Porque el salario cabe entenderlo como el producto en la moneda. ¿De acuerdo? Y entonces aparecería el producto o la producción que gracias al pago de salarios adoptaría una forma monetaria, y en ese sentido el producto sería monetizado, tendría un valor de cambio, el salario, ¿de acuerdo? Y de esta manera el producto está en la moneda y la moneda tiene un producto dentro. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto concluimos, digamos, un repaso general, y ahora ya abrimos un debate más